Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos los alumnos del Seminario Teológico del Sur. Vamos a estar continuando con la enseñanza de la materia Biblia 1. En esta oportunidad vamos a comenzar a ver el tema de los profetas, ¿no? Con una época profética que el pueblo de Dios tuvo esos llamados de atención de parte de hombres que acompañaban muchas veces a los reyes que venían de una desviación del pacto de Dios, ¿no? Los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, mayores por decir que sus libros tienen mayor número de capítulos y de páginas, ¿no? Pero los menores, si bien eh, son una profecía menor, pero no carece de importancia y al mismo tiempo acompañan, ¿no? Contemporáneamente entre sí. Los profetas siempre tuvieron contemporáneos, ¿sí? Porque la profecía no es simplemente dar una primicia o una novedad que nadie dice ni nadie va a decir, al contrario. La profecía es dar un mensaje de parte de Dios y los mensajes de parte de Dios siempre tienen que ser eh, comprobados en la verdad cuando hay dos o tres o más testigos. O sea que el Señor envía a profetizar siempre el mismo mensaje a través de distintos profetas, ¿sí? Por eso hay contemporáneos, siempre habrá, ¿sí? El espíritu profético es un espíritu que exhorta, es un don que corrige, es un don que maneja sobre todo la palabra y la escritura, porque no podemos hacer ninguna corrección en el mensaje de Dios si no conocemos el antecedente escritural para, para profetizar, ¿sí? Por eso cada profeta del Antiguo Testamento conocía perfectamente la ley de Dios para exhortar al pueblo a volverse de la idolatría, a volverse del mal camino, del pecado. Pero hoy y siempre, ¿no? Todo aquel que profetice debe ser la misma exhortación de hacer volver al pueblo de Dios a la doctrina correcta, de enfocarlo, ¿no? En el tiempo que viene, porque los tiempos proféticos eh, van cambiando, por así decirlo, porque, por ejemplo, tenemos el profeta, uno de los primeros profetas que vamos a ver, el primero, ¿no? Isaías, llamado el profeta mesiánico. Él exhortaba acerca del juicio que venía sobre Judá, y el tema del cautiverio babilónico, ¿no? Y la amenaza de Asiria constantemente, ¿no? El profeta en ese contexto histórico profetiza acerca del peligro actual. Hay un peligro actual y la profecía se levanta en ese contexto. Pero, por ejemplo, hoy estamos profetizando en otro contexto, por supuesto, a poco tiempo de la venida del Señor, de la venida del Señor Jesucristo, de la segunda venida, del rapto de la iglesia, cosas que tenemos que hablar, cosas que la palabra marca bien, enseña y que doctrinalmente tenemos que saber fundamentar. Por eso como profeta hoy, la iglesia del Nuevo Testamento, la profecía sigue vigente, pero en la predicación, ¿sí? La predicación es una profecía en sí misma. Cada predicación que nosotros damos, cada mensaje de parte de Dios a la iglesia, es justamente lo que dice la palabra. Predicación es predecir o decir antes que ocurren las cosas. Y la palabra nos está anunciando un tiempo, Jesús, y dejó muy claro que Él volvería y que habían eventos antes de su venida y los tiempos, ¿no? Además de los antecedentes proféticos, por ejemplo, en el libro de Daniel,
otros libros que hablan de los últimos tiempos, el libro de Ezequiel, son complementarios con el libro de Apocalipsis, ¿sí? Todas esas conexiones tenemos que saberlas muy bien para enseñar proféticamente a la iglesia y saber ubicarla, ¿no? Uno de los profetas, Habacuc, fue uno que profetizó, ¿no? Y en su oración él dijo: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Esto es el espíritu de la profecía, lo que estaba comentando, ¿no? Hay que detectar, hay que hacer foco en el medio de los tiempos, ¿sí? La profecía se va moviendo en los tiempos y siempre tiene que encontrar cuál es el medio de los tiempos o cuál es el tiempo actual en el que el Señor está hablando. Hay profecías que ya pasaron, que ya se cumplieron, pero hay que ver en todo ese contexto, hoy los profetas, hoy los maestros de la palabra, que enseñamos al pueblo, ¿sí?, a ubicarse proféticamente. Y a la iglesia también. ¿Por qué? Porque es necesario los profetas hoy, justamente por eso. Porque hay mucha iglesia desubicada, ¿sí? No sabe entender, no discierne cuál es el medio de los tiempos, unos se atrasan, otros se adelantan y algunos interpretan mal los eventos del porvenir, los últimos tiempos, y no se saben ubicar. Bueno, entonces los profetas de hoy estamos para ubicar a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué me incluyo? Porque soy, por el conocimiento bíblico y por el conocimiento de saber el mapa de Dios hacia dónde va, nosotros nos transformamos, ¿sí?, en profetas de Dios, dando al pueblo la enseñanza, ¿sí? Hoy hay mucho show atrás del ministerio, del don profético, ¿no? Hay gente que te adivina el nombre, que te adivina el número de documento, que no sé, que adivina algo. Eso es adivinar, eso no es profetizar. Profetizar es llevar a la exhortación al pueblo. Todos los profetas bíblicos, ¿sí? Digo bíblicos porque hay algunos que no escribieron libros, ¿sí?, como el profeta Elías, el profeta Eliseo, Juan el Bautista. Son profetas que no escribieron libros, pero están incluidos en gente que era santa, ¿sí? Ese es el requisito de ser profeta. Si usted es santo, mire, hay un gran porcentaje de que Dios lo elija como profeta. Si usted tiene intimidad con el Señor, hay un gran porcentaje de que usted tenga una revelación de parte de Dios y un mensaje para dar. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque la santidad siempre escaseó. Hasta el día de hoy es un bien escaso. No hay mucha gente que se compromete realmente con el Señor en toda su vida. Y bueno, por supuesto Dios no va a revelarse a gente en pecado, ¿no? Y gente mentirosa, que por eso están los falsos profetas que llevan al pueblo, y su mensaje siempre es la sensualidad, los sentidos humanos, o sea, darte palabra en base a los sentidos humanos y no o a los deseos humanos, lo que la gente quiere oír, dicho más simplemente, lo que la gente quiere oír es una profecía sensual. Eso es un falso profeta. Pero el profeta verdadero te ubica en los tiempos proféticos y te da un mensaje de exhortación, de santidad, ¿sí? El mensaje de santidad hoy es muy profético porque estamos aguardando la venida del Señor y la iglesia tiene que prepararse con sus vestidos de blanca, resplandeciente, como lino fino, vestiduras muy impecables, ¿sí? Tenemos que prepararnos irreprensible en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar así, haciendo esta introducción pequeña, me gustaría hablar mucho porque es algo que me apasiona, todo lo profético, pero bueno, no hay tiempo, ¿sí? Ya pasa el tiempo y queremos dejar un panorama bíblico rápidamente. Vamos a entrar al libro de Isaías. Isaías es el profeta que, bueno, su nombre significa salvación de Jehová o las salvaciones de Jehová, ¿sí?
Él profetizó en el año 740 a.C., ¿sí? Es llamado el profeta mesiánico, porque su mensaje, si bien fue de hablar del juicio y de la misericordia de Dios, que Dios da oportunidades a aquel que se arrepiente, pero hablando también del juicio, ¿no? Del cautiverio que venía, Isaías anunció claramente la figura de Jesucristo, ¿sí? Del Mesías. Es un mensaje que no solamente se ubicó para la Jerusalén, la Judá actual, sino que hasta los tiempos del Señor, ¿no? Fue un profeta muy citado en el Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, Isaías es el primero de los profetas mayores, ¿sí? Eh, eh, es como el libro de Isaías es llamado la Biblia pequeña, ¿no? O en miniatura, porque tiene también 66 capítulos, ¿no? Como la Biblia, 66 libros, ¿sí? Y los primeros 39 capítulos son muy similares al tono del Antiguo Testamento, y los últimos 27 ya hablan casi como anunciando lo nuevo, ¿no? El nuevo pacto, el Nuevo Testamento se ve, ¿no? En la segunda parte también del énfasis de este libro profético del profeta Isaías, ¿sí? Eh, Vemos la figura del Señor Jesucristo en este libro muy claramente, ¿no? Hay capítulos fundamentales como el capítulo 53, habla del siervo sufriente y toda la agonía que el Señor sufrió en la cruz, ¿no? Donde sacamos ese versículo poderoso: por la llaga de Cristo fuimos curados, ¿sí? También el capítulo 61 es central en la palabra, es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Lo que Jesucristo también dijo en un momento cuando habló acerca de él: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Porque me ungió. Esa declaración que el Señor hizo en una sinagoga, ¿no? Hablando de él, que esa palabra se había cumplido, ¿no? Es tremendo, ¿no? Bueno, el profeta Isaías era un hombre de palacio, era pariente de los reyes, ¿no? Era hijo de Amós, quien era hermano de Amasías, un rey, ¿no? Y según esto, ¿no? Isaías era el primo del rey Usías, donde él comienza el llamado profético, lo hace en este rey, ¿no? Pero parece que unas visiones antes, unos tiempos antes, él ya había tenido visiones, ¿no? Se dice bueno, que su muerte fue en manos del rey Manasés, un rey malvado, ¿no? Dice que fue llevado Isaías apresado, y lo ataron y lo aserraron en dos partes, lo cortaron al medio, ¿no? Según lo que dice Hebreos 11:37, se dice que hace mención, dice que algunos fueron aserrados, y cuando dice así el capítulo 11, hablando de los héroes de la fe y la gente que ha vivido, ¿no? Y ha abierto todo este tiempo para nosotros, habla aparentemente de Isaías, de la muerte de Isaías, ¿sí? El libro de Isaías tiene como propósito reprender al pueblo de sus pecados, ¿sí? Como todo profeta, ¿sí? Llamarlos al arrepentimiento, ¿sí? Exhortarlos también a hacer la voluntad de Dios, como todo profeta. Estas son características de los profetas, y todos comparten estas mismas características, ¿no? Y advertirles también acerca de la maldición que vendría sobre Judá por la infidelidad, ¿sí? Siempre el profeta tiene dos parámetros: la obediencia y la desobediencia, ¿sí? Lo que nos marca el Señor en la palabra, en los pactos que Dios hizo con Abraham, con Israel en el monte Sinaí, y también el pacto con David, ¿no? Se va trasladando en todo lo demás, ¿sí? Cada vez que un profeta que conocía la palabra, por eso digo, un profeta debe conocer la palabra. No hay predicador ignorante, hay muchos predicadores ignorantes hoy por día, hoy por hoy, ¿no?
y, y lamentablemente llevan al pueblo por supuesto, a la ignorancia, a no saber dónde van. Inclusive, bueno, gente que ni siquiera toma en cuenta el Antiguo Testamento para poder profetizar hacia adelante. Debemos saber que el Nuevo Testamento es una profecía, un cumplimiento y una extensión del Antiguo Testamento. Y también tenemos que estar siempre extendiendo la profecía hacia la venida del Señor, ¿sí? Una de las características también es advertirles acerca de la maldición que vendría por la infidelidad, ¿sí? Como dice Deuteronomio capítulo 28, muy, muy famoso, ¿no? Muy, donde da ahí Moisés las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, las bendiciones y las maldiciones, ¿sí? Las bendiciones, estas bendiciones te alcanzarán, ¿sí? Y usted puede leerlas y todas esas bendiciones son promesas para el pueblo de Dios, ¿sí? Que debemos alcanzarlas por la santidad, por la obediencia. Y un profeta, claro, un profeta es un enviado de parte del Señor que desea, como Dios desea bendecirnos, Dios desea bendecirnos siempre en el foco de la obediencia, ¿sí? Eh, También Isaías enseña muchas lecciones espirituales, morales, que eran concernientes a los días de Isaías, ¿sí? Eh, Cristo se ve claramente en Isaías, ¿sí? Este es uno de los mayores profetas mesiánicos, ¿sí? Donde es nuestro rey, nuestro guía, donde es el perfecto sustituto, el Cordero de Dios, ¿sí? Es así, ¿no? Este libro fue hallado en unas cuevas, hay un dato arqueológico, ¿no? Que fue hallado un ejemplar del libro de Isaías que tenía más de hecho hace 2000 años, ¿no? Donde eran copias que se hacían fiel de las originales y habían varias copias, pero se encontró una, ¿no? Y es un dato importante, ¿no? El lenguaje que se manejaba en ese tiempo era el hebreo, ¿no? El Antiguo Testamento, recuerden que está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento está escrito en arameo, ¿no? Por todo el cambio cultural que pasó en el Nuevo Testamento, ¿no? El cambio político y la influencia cultural de Grecia. Pero bueno, hay muchos textos claves que hablan de Isaías acerca de la salvación, acerca del Redentor. El capítulo 53, ¿no? Es clave, como te decía. Palabras claves son salvación y el Santo de Israel, ¿no? Son palabras que se repiten muchas veces, ¿sí? Estas profecías que comienza Isaías a hablar acerca de Judá y Jerusalén al principio, ¿no? Y también los oráculos que él daba o los juicios que él emitía hacia las naciones vecinas, ¿no? Que también el Señor las alcanzaba, tal vez por las consecuencias mismas de Israel, hasta sus enemigos, ¿no? Que tal vez se gozaban de las desgracias de Israel también eran alcanzados por los juicios del Señor, ¿sí? Todas estas advertencias proféticas y también los contextos históricos, por ejemplo, el capítulo que habla acerca de la derrota de Asiria, ¿sí? Cuando el Señor defiende al rey Ezequías, ¿no? de la mano de Asiria. Bueno, es una victoria histórica, ¿no? Y la intervención del profeta Isaías, ¿no? Con Ezequías, aún dándole 15 años más de vida, ¿no? Y que luego él los mal usó, porque en esos 15 años él se equivoca y es cuando Babilonia, ¿no? vuelve y lleva cautiva. Él invitó a los babilonios a ver las riquezas del templo, ¿no? Sin sospechar que justamente después de esa visita ellos ya tenían una, una codicia, ¿no? Del oro que se guardaba en el templo. Luego volvieron y se los llevaron, por supuesto, ¿sí? Pero ese fue el error de Isaías, ¿no? Pero fue la victoria que también tuvo, el error de Ezequías, ¿sí? Pero fue la victoria que tuvo Ezequías frente a Siria, ¿no? Eh, el libro termina con un tono de consolación,
¿sí? Hablándole al remanente. Isaías 41 es uno de los capítulos más alentadores que podemos tener, ¿no? Donde el Señor nos habla muchas veces: no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, ¿no? Esa forma de hablar el Señor es uno de los capítulos más alentadores que podemos encontrar. Ahí comienza el Señor a hablar de cosas nuevas, de tiempo de restauración, ¿no? Hablando, por ejemplo, otra vez volviendo a Isaías 61, donde él habla acerca de la restauración de las generaciones, ¿sí? De hablar de generaciones que están hechas ruinas, ¿sí? Que el Señor iba a reedificar las ruinas antiguas y levantarán a los asolamientos primeros, bueno, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Recuerde que acá el pueblo de Dios venía de dos antecedentes políticamente importantes, como es la división del pueblo en el reino del norte y el reino del sur. Eso marca también la profecía, porque es donde Dios envía sus profetas al norte y profetas al sur, para exhortar, ¿no? Por eso vemos distintos profetas y contemporáneos, ¿no? Profetizando de parte de Dios al pueblo dividido, al pueblo que también, tanto el norte como el sur, se habían apartado de la ley del Señor, se habían apartado de la santidad y se habían convertido en pueblos paganos prácticamente, adorando ídolos, adorando imágenes que el Señor condenaba, olvidándose, ¿no? Y cayendo en un adulterio espiritual, ¿no? Pero el Señor comienza a prometer restauración, ¿sí? Les promete gloria en el capítulo 60, le promete una gloria futura, ¿no? De que, bueno, hasta creo que anunciando el tiempo de la iglesia. Aquí está no hablando literalmente de Israel, sino del pueblo de Dios, ¿no? Que iba a tener la gloria de Dios, el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu, ¿no? Ese tiempo que podemos vivir nosotros, ¿no? El tiempo de salvación, el tiempo de tener un nombre nuevo, todo eso el profeta lo está viendo, ¿no? También habla de la venganza del Señor con respecto a los redimidos, ¿no? La misericordia de Dios, son temas que se van tratando en los últimos capítulos, ¿sí? Son una restauración del pueblo. Si bien hay juicio, también hay salvación. El Señor ya hablando de cielo nuevo, tierra nueva, ¿no? Él está hablando de la nueva Jerusalén, del tiempo donde todos nosotros somos parte de esa promesa, ¿sí? Entonces Isaías, vemos que él ve más allá de su tiempo y de la realidad política de su nación, de Israel, ese momento previo, ¿no? de entrar a Babilonia, sino que Isaías ve mucho más que eso. Él ve el nacimiento del Señor y la posterior gloria del pueblo de Dios, ¿sí? Por eso este profeta nos regala, ¿no? Textos poéticos, riqueza literaria y bueno, muchas cosas que solo Isaías la da, ¿no? Por eso es importante también escudriñar la palabra y convertirnos en profetas que no solamente podamos dar una palabra de parte de Dios, una advertencia, sino también, ¿no? Trabajar en el mensaje, ¿sí? Isaías era un hombre de palacio, un hombre también de letras, un hombre que se preocupaba por dar un mensaje ayornado, adornado, bien dado, ¿sí? Es una obra literaria, muy rica, ¿no?
comparándolas con otros sabios de la época, sabios paganos, ¿no? Isaías es un libro contundente y rico en literatura también, ¿sí? Por eso creo que esto que estamos haciendo, como estudiar, ¿no?, la palabra del Señor y usar la palabra, ¿no? Nuestra herramienta como profeta de Dios es la palabra. Por eso Dios te puede dar un don de ser predicador, pero el trabajo es nuestro, ¿no? Hasta dónde queremos llevar la excelencia es nuestra. Bueno, Isaías era un profeta excelente. Fue un profeta excelente que trascendió su época y bueno, llegó hasta la nueva Jerusalén. ¿Sí? Cielo nuevo, tierra nueva, un profeta vigente, ¿sí? Un mensaje vigente. Así que, bueno, Isaías.